la segunda jornada de este Congreso de la España Mágica y empezamos, como podéis ver, bueno, la presentación yo creo que es obvia, ¿no? Carlos Canales es posiblemente el hombre más polifacético que conozco, es abogado, escritor, diseñador gráfico, ilustrador, divulgador, informático especialista en numismática y por si todo esto fuera poco, hace una cerveza buenísima. Doy fe de ello. Durante 13 años fue miembro del programa de radio La Rosa de los Vientos, que dirigía Juan Antonio Cebrián en Onda Cero, y en la actualidad, como me imagino que ya sabréis, es miembro de la Escóbula de la Brújula. Como investigador abarca varios ámbitos, por una parte el folclore y las tradiciones populares, y por otra es un gran experto en la historia militar, realizando un sinfín de publicaciones en revistas especializadas. Su faceta como escritor, bueno, pues es extensísima, ¿no? Así como, bueno, pues para mí su envidiable capacidad de trabajo y su memoria. En los últimos años se ha dedicado a publicar en colaboración con Miguel del Rey numerosos libros que tratan bueno, pues aspectos desconocidos de la historia del mundo en general y de España en particular. Parte del fruto de ese ingente trabajo que han venido realizando es haber ganado el 9º Premio Algaba de Biografía, Autobiografía, Memorias e Investigaciones Históricas por su obra Naves Mancas. Y recientemente acaban de publicar, junto a Miguel del Rey, Naves Negras, la ruta de las especias, bajo el sello editorial de Edad. Aunque bueno, según me consta, en breve publicará otro libro, aunque creo que en este caso, si no me equivoco, no será un ensayo histórico. Digo en breve, bueno, eso es fácil acertar, o sea, cada 2 por 3 está sacando libros, con lo cual lo de en breve es obvio, ¿no? Bueno, pues su ponencia, como veis ahí en la pantalla, versará sobre la España de los castillos y fortalezas con sus enigmas. Os dejo con él. Carlos. Bueno, gracias. Es ahí. Vale. A ver. Ahora sí. Buenos días a todos y muchas gracias por su presencia. Gracias, David. En realidad no vamos bien de tiempo, vamos mal. Llevamos ya un cuarto de hora de retraso y no hemos empezado. Pero de todas maneras intentaré, en la medida de lo posible... ¿Se me ha ido esto? A ver ahora. Sí, ahora. Bueno, el título de la ponencia dice realmente muy poco de lo que van a escuchar aquí, porque yo no voy a hablar de castillos. No vamos a hablar de poliorcética, que es la ciencia de la defensa, tampoco vamos a hablar de castellología, que sería el estudio de las tipologías, de las formas, de cómo son y para qué sirven los castillos. Vamos a hablar de la asociación de los castillos con las leyendas, de por qué los castillos se incorporan a los mitos, a la mitología de las leyendas, cómo se forma la leyenda sobre los castillos y cómo se adapta. En realidad, el problema de por qué el castillo casi siempre forma parte de los cuentos de hadas tiene una explicación bastante sencilla, que en cuanto que hablemos un rato lo van a entender. Sí voy a hacer una breve introducción de alguna estructura, de una fase mínima de cuáles son las tipologías básicas que los especialistas en historia y en historia de la defensa militar consideran en los castillos, porque tiene muchísima relación con su vinculación a las leyendas. Tanta vinculación que es casi un elemento esencial, aunque parezca curioso. Y voy a empezar por algo que no tiene nada que ver con España, porque es la manera de entender el problema a la perfección. Por favor, que levanten la mano los que en su ciudad o pueblo hay un castillo. Casi el 40%. Vale, en Florida, yo hace unos años, estuve haciendo una investigación sobre un castillo, el Castillo de Coral. El Castillo de Coral es una de las obras más misteriosas que existen ahora mismo en el mundo. Y es un castillo. Es un castillo que levantó un tipo llamado Edward Lescalkin durante unos años de su vida, con bloques de coral, algunos de los cuales pesan cientos de kilos. Es uno de los misterios más asombrosos de la ingeniería moderna, porque nunca se supo cómo lo hizo. Es el único castillo que hay en Florida. Es un castillo absurdo, es un castillo moderno, y es un castillo que tiene el mayor misterio que existe en toda la península de Florida. Eso quiere decir que normalmente es muy fácil que un castillo esté asociado a un enigma o un misterio.
Uno de los historiadores que me acompañó, bueno, es un especialista en ingeniería histórica, es decir, en cómo se resuelven los problemas de construcción defensiva a lo largo de la historia. Ya siempre le intrigó muchísimo el castillo de Coral, a pesar de que trabaja por la Universidad Americana en temas de castillos serios, porque le parece igual de asombroso a cualquiera que lo visita. Y me hizo un comentario muy curioso. Él tiene una fascinación, es americano, pero tiene una de origen irlandés, pero le fascina España, le gusta muchísimo y viene constantemente. Y me dijo una cosa muy simpática. Dice, casi todo el mundo del sur de Florida es capaz de ver en su vida un Ferrari y un Lamborghini juntos. En España, jamás. Y sin embargo, en España, casi todo el mundo puede ver un castillo y aquí no lo ve nadie. Son ventajas y desventajas, pero si hay uno y lo vincula a una leyenda, ¿por qué se vinculan? Y él me contó una cosa que realmente es muy interesante, que es la base del comienzo de lo que les voy a contar. Los castillos son, escasos. Hay muy pocos. Hay poquísimos. Si yo hiciera la pregunta de cuántos creen que hay en España, en todos los estados, ruinosos, bien conservados o reparados, digamos que en España hay ahora mismo unos 2.300. La palabra castillo es muy amplia, porque significaría lo que es un castillo en el sentido clásico, como el que ven en el dibujito, pero también torres de vigilancia, fortificaciones costeras, atalayas de defensa, alquerías o molinos fortificados, iglesias o obras religiosas que también se fortificaban como defensa, y probablemente en algunos lugares, como en Francia, por ejemplo, en las Bastides, o en el País Vasco, en Navarra, las granjas y los caseríos fortificados tienen la misma consideración. Si contamos todo ese conjunto, a principios del siglo XV se calcula que España tenía unos 25.000 puestos fortificados y puntos de defensa que podríamos considerar de una mayor o menor medida castillos. A partir del reino de los Reyes Católicos se destruyeron miles de ellos y poco a poco, según fueron perdiendo su utilidad defensiva, fueron cayendo en desuso o en ruina. Esto es importante porque es lo que ha determinado que haya muy pocos. Vamos a hacer primero una visión rápida de cómo serían las tipologías de los castillos y luego entramos en por qué se vinculan a las leyendas y cómo. Lo primero, básicamente, serían castillos roqueros. Este ejemplo, el de Zafra. Son castillos que, como dice el nombre, forman plantas irregulares o estructuras irregulares porque se adaptan al terreno. Para mi gusto, el de Zafra, junto con probablemente el Almodóvar del Río, serían el ejemplo perfecto de castillos roqueros de defensa. Son clásicos de las estructuras defensivas de las fronteras en la Edad Media y principalmente están situados en España en las zonas de fronteras de las marcas sur, es decir, al sur de donde estamos, de Toledo, y hacia Levante, prácticamente todos los castillos que se conservan actualmente son roqueros, el de Sax, el de Villena, todos. Es el castillo español por excelencia. Para mí el más simbólico es el de Almansa, y todo el mundo cuando ve la imagen clásica de un castillo español típicamente defensivo, sin grandes virguerías de decoración, suele ser un castillo de este tipo. Segundo grupo, castillos montanos. Parecen lo mismo pero no lo es, son los que se utilizan para dominar terreno y normalmente son evoluciones de atalayas de vigilancia o de torres defensivas. Suelen ser castillos de varios componentes. Este es el Casasola, que a mí me gusta muchísimo porque está colocado en una posición muy buena para vigilar un valle y normalmente se utilizaban originariamente como señales o puntos de comunicaciones. Son normalmente atalayas de visualización. En Castilla-La Mancha hay pocos. En el camino que va de, por ejemplo, Madrid a Alicante, hay una prácticamente cada una media de unos 10, 15, 20 kilómetros. Hay muchísimos en España. Y es otra de las características típicas, otros castillos típicos de las construcciones españolas. El tercero, llanura, Manzanares del Real, que para mí es de los más bonitos que hay. Son los que se encuentran en terrenos llanos, aparentemente su utilidad defensiva es menor, pero es porque normalmente protegían una población que estaba al lado, o una zona que por algún motivo era interesante. Y finalmente estarían los castillos de cerro, que no son exactamente igual que los de montaña. Este es el de Belmonte en Cuenca, ahora muy de moda porque sus propietarios lo tienen completamente dedicado a la reconstrucción histórica, y la verdad es que ahora creo que este fin de semana se celebraban unas jornadas medievales en conmemoración del comienzo de la Guerra Civil Castellana del siglo XV, y la verdad es que lo tienen muy bien hecho y es un castillo clásico de los castillos de cerro. En los castillos de cerro, a diferencia de los roqueros, no se adaptan al terreno, sino que se construyen ex professo con una posición previamente definida. Bueno, dicho todo esto, hay un elemento esencial. Los castillos en las leyendas da igual dónde se encuentren. Todos forman parte de la mitología de una manera u otra. Y les he dicho que forman parte de la mitología, en primer lugar, porque son escasos. En segundo lugar, porque suelen estar abandonados. La mayor parte de los castillos españoles sigue estando abandonado. Incluso países con gran tradición de cuidado de los castillos, como Francia, como Italia en el norte o como Inglaterra, tienen la mayor parte de sus castillos hoy en día también abandonados. El problema es que mantener un castillo es costosísimo y no hay forma humana de sostener el gasto que significa, imaginaros lo que es poner calefacción ahí.
Entonces, realmente el problema es grande y se han ido poco a poco abandonando y no hay manera ya casi de adaptarlos a la forma de vida actual. La verdad es que los castillos ahora mismo, si no fuera porque cada vez hay más organizaciones o asociaciones que se encargan de su cuidado, se morirían. Realmente, la escasez es el primero de los elementos que a lo largo del tiempo ha decidido que un castillo sea algo raro, curioso, extraño. El segundo dicho es el abandono. Supongo que lo saben perfectamente y si les gusta el misterio es porque están aquí, con lo cual supongo que saben que... ¿Ustedes conocen muchos fantasmas que se aparecen en el Corte Inglés? ¿O en el Carrefour? ¿A que no conocen el fantasma del Carrefour? Normalmente el fantasma del castillo de no sé qué, pues sí, de la condesa perdida, eso se suena bien, pero el fantasma del Prica, pues no. Entonces, eso ocurre porque los fantasmas y los seres sobrenaturales en la imaginación de las personas se asocian siempre al lugar abandonado, al lugar misterioso. Y viene el tercer elemento. Los castillos son elementos de poder, de fuerza, pero de fuerza real. Durante generaciones y generaciones, durante cientos de años, para la gente el castillo era el símbolo del poder. Esto es muy gracioso, cuando alguien le hace una regresión hipnótica y le dicen que se vaya dicen, ¿está usted en la Edad Media? ¿Qué es? Siempre es príncipe, princesita, condesito, condesita. Jamás es lo que era de verdad, o sea, un pobre pordiosero que moría a los 2 años de hambre. Entonces, realmente esto es muy interesante porque los castillos se asocian solo al elemento simbólico de la Edad Media, que es el poder y la fuerza. Cuando alguien piensa en la Edad Media, automáticamente piensa en caballeros, en nobles, en templarios, en atalayas, en torres. Jamás piensa en la realidad, campesinos muertos de asco, cosechas incendiadas, gente saqueada, que era la realidad de la vida dura. Entonces, como se asociaba el poder durante muchísimo tiempo estuvo vinculado, da igual el grado de feudalismo que hubiera en la zona, a lo que significaban las fortalezas. Las fortalezas significaban la fuerza absoluta. Entonces, de esa manera, el castillo era un lugar inaccesible para la mayor parte de la población. Los veía, pero casi nunca entraba en ellos. Había gente que en su vida entraba en el castillo de un noble. Nunca. Era algo tremendamente lejano, un lugar extraño y misterioso, donde había libros, cosas parecidas, donde se hablaba de cosas que ellos no entendían, donde se comía mucho mejor que comía todo el mundo. Es decir, donde se llevaba una vida diferente, casi como otro planeta. Y los señores que los custodiaban no tenían nada que ver con el pueblo. O sea, olvidaros de lo que ahora llamamos clases superiores, bajas, no tiene nada que ver. En la Edad Media, la diferencia entre un noble y el pueblo era como entre un extraterrestre y nosotros, no tenían nada que ver. Eran especies diferentes prácticamente. Entonces, el castillo significaba por esos 3 elementos un lugar único, un lugar aislado y un lugar que daba miedo muchas veces, porque era de donde venía la fuerza, el poder, el orden y el mando. Y daba igual que fuera en la época de la nobleza todopoderosa o de los reyes absolutos, siguió siendo el símbolo del poder. Por eso cuando los castillos se abandonaron, entraron en ruinas o se fueron destruyendo, se fueron asociando cada vez más a leyendas. Por cierto, y luego lo veremos, gran parte de las leyendas, lo que se dice que tienen algo de verdad, es que es cierto. Entonces, realmente muchas de las leyendas de crímenes, de muertes, de asesinatos, de fantasmas vinculados a los castillos, tienen base real. Y si no la tienen, la base irreal que se ha creado sobre ellas es muy fácil de evocar. O sea, es relativamente sencillo construir un mito, una leyenda o algo sobre un castillo. Primer punto. Bueno, ¿quiénes son los protagonistas de nuestras leyendas? Es decir, en las leyendas no entra todo el mundo. Las leyendas no son fáciles de entrar. No hay ningún policía municipal que se aparezca con fantasma. Es decir, hay determinadas categorías de personajes que son los que se aparecen con fantasmas en los castillos. Seguro que no conocen el fantasma de la vendedora de lotería de un castillo tal. Pues no. Es decir, el fantasma tiene que tener unas características adecuadas a la categoría del mito que se crea sobre él, porque si no sería una pena. Entonces, realmente, la clasificación que yo he hecho, que primero, y esto es importante decirlo, aparecen entremezclados los personajes, sería la estructura fundamental de quiénes son los protagonistas de las leyendas vinculados a los castillos. Serían fantasmas, espectros y apariciones. Ese sería el grupo 1, que es el más importante. Esto no quiere decir que no englobe a todos los demás. Caballeros y princesas, un término amplio, cuélebres, dragones y reptiles, templarios, que los templarios y tantos que ya los hemos convertido en una categoría propia, y duendes, trasgos y enanitos, o sea, elementales. Todos estos habitantes de las leyendas de los castillos se entremezclan entre sí. Es decir, el fantasma puede ser de un caballero o el espectro puede ser una dama del castillo. El reptil que aparece, el cuélebre, puede estar cuidando a su vez a una encantada que vive en una torre del castillo. O el caballero del cuento puede ser un templario. O al revés, es decir, el duende o el enanito puede estar relacionado de alguna forma con alguna de las leyendas que se vinculan a las personas que vivían en ese castillo. De esta manera, toda esta fauna que aparece en las leyendas aparece normalmente relacionada con la leyenda que se crea en torno al castillo. Aquí hay un mito muy interesante.
la mayor parte de las leyendas de los castillos que se conservan en España y fuera de España son falsas. Cuando digo falsas, quiere decir que son recientes. No hay nada que mole más que tener un fantasma en el castillo. Pero claro, esto se ha descubierto ahora, en el siglo XIX no tenía ninguna gracia, pero ahora sí. Entonces, realmente, ahora hay verdaderos creadores de historias de castillos con fantasma que no tienen ni 4 años de duración. Pero luego se inventan de alguna manera que aquello existía desde el siglo XIII y lo que genera es un gran negocio. Entonces, realmente, por eso quiere decir que todo este grupo de fauna que habita en los castillos, en realidad en las leyendas aparece entremezclado. Segundo problema, ¿qué tipos de misterios hay en los castillos? ¿Qué es lo que ocultan? Pues ocurre exactamente lo mismo que pasa con los habitantes. Es decir, los misterios de los castillos se relacionan con el tipo de personajes que aparecen en la leyenda, de manera que esos misterios han evolucionado de una manera tan asombrosa que hay toda una categoría nueva, que vamos a ver al final. Básicamente sería, grupo 1, ocultan tesoros. Tesoro es algo muy amplio, ¿eh? Es decir, tesoro no tiene que ser necesariamente un tesoro monetario, pero nosotros nos vamos a referir solamente a esos, los que custodian oro, es decir, allí hay una gruta donde se encuentra un tesoro, por la razón más diversa. Grupo 2, los que ocultan o tienen puertas a otros mundos. Grupo 3, lugares secretos. Esto es una cuestión muy amplia, porque los lugares secretos son los que forman parte de las leyendas modernas de los castillos. Y además hay algo muy curioso, es como si hubiera un interés casi que irracional o inconsciente en convertir a los castillos en centros de lugares secretos. Por ejemplo, actualmente está muy de moda decir que hay castillos que no es que tengan leyendas antiguas o que oculten extraños enigmas o tesoros del pasado, no, que son propiedades de órdenes o sectas que los utilizan, por ejemplo, para ritos satánicos. Bueno, pues esto está bastante de moda, no solamente en España, sino en todo el mundo. Pero ¿sabéis una cosa curiosa? Es que hay muchísimos grupos y sectas que compran castillos. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, primero porque mola tener un castillo. Pero aparte de eso, porque realmente para alguien que se supone que tiene un centro de poder, que mejor para un líder satánico que tener un castillo con un torreón del siglo XIV. No va a hacerlo tampoco en un chalet ahí de Somosaguas, o aquí de Toledo. Queda muchísimo mejor decir que lo tienes en una torre apartada en medio de un bosque. Entonces eso le ayuda a ganar adeptos para su secta. Y al mismo tiempo ayuda a que la secta sea respetada, porque es muy fácil construir una leyenda en torno a una secta que es propietaria de un castillo. Voy a poner un ejemplo en español que es muy famoso porque es realmente simpático. El presidente de la Satanskerk, de la iglesia de Satán en Holanda, que en realidad era un satanista que tuvo un increíble escándalo en los años 80, pero fundamentalmente porque tenía un puticlub con el que se forraba haciendo películas y reuniones porno light. Pero cuando le descubrieron, en realidad le procesaron porque no pagaba impuestos. Entonces, claro, le habían hecho polvo. O sea, cuando tú eres satanista y vas a la cárcel como Al Capone por no pagar impuestos, no por sacrificar niños o cosas así, pues te dejan hecho una porquería, te han hundido en la miseria. Te han quitado todo lo que tienes tú detrás como elemento de fuerza para convencer a tus seguidores. Entonces, lo primero que hizo al salir de la cárcel fue comprarse un castillo. O sea, pero al minuto 1 se compró un castillo. Y ahora mismo tiene la sede en un castillo en el norte de Francia. Entonces, el castillo es un elemento esencial como lugar secreto en la modernidad, como acceso a otros mundos en las leyendas más sofisticadas, como guardián de tesoros en la mayor parte de los casos y finalmente como lugar protegido. El lugar protegido no es exactamente un lugar secreto. El lugar protegido es lo que su nombre indica, un lugar de refugio. Porque no solamente las órdenes raras que tienen extrañas ideas compran castillos como lugar secreto, hay también que lo compra como lugar protegido, pues por ejemplo para establecer extrañas comunas. Algunas de las comunas más raras del mundo, por ejemplo las 12 tribus, que seguro que no voy a hablar de ella, las 12 tribus que tiene sede en España, tiene 3 sedes en España, siempre está en casas fortificadas, alquerías, molinos o castillos. Siempre. Siempre. ¿Por qué? Pues porque, sin ser una secta milenarista, que no lo son, es lo que buscan. Buscan lugares aislados, fácilmente controlables, y porque se dan cuenta que los que construían los castillos no eran idiotas. De hecho, eran gente muy lista. Y normalmente, al ser tipos muy listos, buscaban lugares que tuvieran facilidad defensiva, zonas aisladas, que tuvieran una enorme y larga visibilidad sobre el terreno y que tuvieran agua. Y si es posible, que estuvieran en lugares donde abundase la caza o cualquier elemento de sustento básico. Bueno, pues muchos grupos, he dicho antes milenaristas, pero no tienen por qué serlo necesariamente, han comenzado a comprar castillos solo con este fin.
Esto lo une también a otro grupo, que son los grupos de ideologías extremas que compran castillos como lugares, refugio, lugares fuerza, por la misma idea por la que lo compran los grupos satanistas o las sectas extrañas. Es porque simbolizan poder. Eso sí, ya luego veremos un caso, por ejemplo, de Nueva Acrópolis, que es muy curioso, de por qué uno de los líderes de Nueva Acrópolis fue propietario en España de 3 castillos. 3. Es decir, y encima, todos en zonas aisladas y todos grandes fortalezas defensivas muy bien construidas. Bueno, si los americanos los tuvieran, que no los tienen, utilizaría la compra de castillos, por ejemplo, para sus grupos de supervivencialismo. En España también lo hacen. De una manera muy discreta, pero yo conozco al menos 3. Entonces, este entraría en el grupo de lugares protegidos, que esto es mitología moderna, o sea, folclore en formación, folclore para futuro. Y, dicho esto, he elegido una serie de castillos para poner un ejemplo de cómo los castillos ocultan misterios, cómo se vinculan con las ideas de la gente que vive cerca de ellos y cómo pasan a la cultura popular. Porque la cultura popular se pasa de muchísimas formas. Se pasa pura y simplemente porque tú tengas un amor pues, por los castillos, los quieras construir, los quieras proteger, los quieras cuidar, o pura y simplemente porque tú tengas algún tipo de interés. Y ese interés puede ser de lo más diverso. Por ejemplo, hemos visto el castillo de Belmonte. El castillo de Belmonte es un caso de interés por necesidad. El propietario del castillo de Belmonte se encontró con él como herencia. Dice, ¿qué hago yo con este trasto? Dice, bueno, pues puedes hacer 2 cosas. Dejar que se muera de asco, intentar venderlo, intentar ganar dinero con él. Pues le ha salido bien. Está ganando dinero con él, convirtiéndolo en un museo y en un centro de recreación histórica medieval. Otro ejemplo, el castillo del Buen Amor. El castillo del Buen Amor, que tiene una leyenda muy bonita, estaba a punto de traerle porque tiene una leyenda clásica de castillo encantado con una historia de amores dentro de él. Es hoy en día, y además tiene fantasmas, es un parador privado de turismo. Sí, es un parador privado, es un hotel privado, que vive en gran medida de la leyenda que tiene su propio castillo. Es decir, lo utiliza como un elemento de atracción para, de esa forma, poder tener el castillo permanentemente ocupado. Luego organiza celebraciones, todo lo que queráis. Pero ahí el elemento fantasmagórico o el elemento de leyenda ha sido utilizado en beneficio propio. Por cierto, en este caso la leyenda real. O sea, es una leyenda que se remonta probablemente, en la parte que yo conozco, a mediados del siglo XVIII, lo cual es bastante notable. Porque otra cuestión, en general, cuando escuchéis que un castillo tiene una leyenda y una historia, que tiene un fantasma, oculta un tesoro, normalmente la leyenda es muy moderna. Normalmente la leyenda es muy moderna porque las leyendas que quedaron de carácter oral o escritas, muy pocas se remontan a más allá de los siglos XV, XVI, como mucho. Bueno, vamos a empezar con algunos ejemplos y así vamos viendo cada uno de los tipos de lo que acabo de contar. Esto es la Coracera, está en San Martín de Valdeiglesias, en Madrid, es un castillo montano y tiene espectros. ¿Por qué digo su misterio es un lugar protegido? Porque la leyenda de la Coracera es clásico de un lugar protegido. La Coracera tiene una leyenda vinculada con Álvaro de Luna, con el condestable de Castilla, que como sabéis tuvo una influencia decisiva en las guerras civiles castellanas del siglo XV y acabó muy mal. Sin embargo, todos sus propietarios acaban mal. Lo que pasa es que la Coracera, que está en un sitio formidable y es un castillo realmente espectacular, actualmente está en un estado bastante penoso, a pesar de que sigue siendo propiedad privada, tuvo un dueño que le convirtió, si le faltaba poco para estar en la leyenda, ya con el último de los grandes dueños que tuvo es para entrar para siempre. El dueño de la Coracera en los años 70 era famoso porque tenía varios perros entrenados para caza, perros pesados, tipo como se usaba en Castilla en el siglo XVI, alanos, mastines, leoneses, grandes, y tenía un león. Entonces se llegó a correr la leyenda de que él alimentaba el león con cacerías que hacía incluso, que había utilizado, porque tenía un pequeño zoo, y que le echaba caballos a sus leones para que lo devoraran en vivo y cosas de este estilo. Él era un tipo raro, o sea, era un tío muy friki que montaba caballo, llevaba una fusta, botas de montar, bueno, era el modelo perfecto del señor raro de un castillo. Entonces, esto durante una generación entera, obviamente convirtió al castillo en un lugar terriblemente misterioso. Sigue siendo o dando muy mal rollo a sus propietarios, de hecho sigue deshabitado porque nadie quiere vivir en él. Pero claro, cuando tú tienes una situación así, hace que el tipo de leyenda vaya aumentando. Y la leyenda dice que en el castillo se aparece una dama, son espectros, porque realmente las damas que se aparecen, supongo que saben más o menos la diferencia entre fantasma y espectro. Si no, Jesús y yo, que lo contamos constantemente, pues lo contamos brevemente. El fantasma es una predicción sobrenatural que tiene una ligera vida propia. Digamos que si yo fuera un fantasma, me podría mover un poco, haría cosas diferentes, luego sería transparente o me traspasaría, tendría las características típicas de un fantasma, pero hombre, tendría por lo menos una cierta actividad. El espectro es un pringao, es como un reloj de cuco, siempre hace lo mismo.
Entonces, el espectro, cuando se aparece, eso dicen, se aparece la imagen de una dama con una cabeza en la mano que entra por una puerta y sale por la otra. Y si no hace nada más, no, siempre hace lo mismo. Bueno, eso es un espectro. Entonces, en el caso de la coracera, es el espectro de dos damas que aparecen en la torre del homenaje y que aparecen en determinados tipos de noches. Bueno, eso es otra cosa muy importante. Los espectros tienen que ir acompañados, como los fantasmas, de una leyenda añadida. Es decir, si el fantasma se aparece en cualquier momento, no tiene gracia. Tiene que tener algo detrás que apoye que ese fantasma, pues creo que estos espectros en concreto que aparecen la primera noche de luna llena, cada vez que hay luna llena, pues el primer día aparecen en la torre y siempre a una determinada hora de la noche. Bueno, ¿está investigado? Iker Jiménez investiga todos, claro. Entonces, realmente todos los que voy a contar, alguien los ha investigado y además recientemente, porque las leyendas son ahora mismo muy atractivas para los investigadores de psicofonías, de imágenes raras. Y bueno, en concreto el de la coracera es uno de los más investigados porque está muy cerca de Madrid. Pedraza. Este es muy interesante, porque este es un negocio redondo. Este le da una pasta a los dueños que no es normal. Y es un caso curioso de cómo una leyenda real ha sido mezclada con otra leyenda de fantasmas para convertirlo en un negocio. Es decir, aquí claramente en Pedraza, que sabéis que tiene un montón de actividades relacionadas con el cuidado del propio pueblo, que es muy bonito y que hacen un montón de cosas de tipo cultural, los dueños se dieron cuenta que tener un castillo en el cual había fantasmas, y en este caso de caballeros y princesas, porque todas las leyendas de caballeros y princesas tienen una serie de pautas comunes. Eso sería entrar en otro tema, que sería la tipología de los contenidos de los cuentos. Pero si se fijan con detalle, prácticamente son todas iguales. Hay, digamos, dos modelos. Este representa el primero. El modelo de noble, poderoso, cruel y fuerte, que se casa con una bella damisela y se va a la guerra. Siempre se va a la guerra. En este caso se va a las Navas de Tolosa, pero puede ir a cualquier otro lado. Entonces va a la guerra, mata a muchos moros y regresa. Pero a su regreso descubre que su mujer, que no le dejó bien puesto el signo de castidad, le ha sido infiel. Bueno, si se lo ha dejado bien puesto estaría muerta de algún tipo de infección, pero da igual. Entonces ha sido infiel, descubre que ha sido infiel y en este caso, que es el colmo, ha sido infiel con un fraile, que es la repera. Entonces el caballero que se ve engañado, no solo se ve engañado y cornudo, sino encima con un fraile que ya es la repera. Entonces coge y decide hacer lo que tiene que hacer un caballero de época. Bueno, le hace todo tipo de barbaridades al fraile, le abre la cabeza, lo machaca, lo asaviva, lo que queráis. Entonces, finalmente, su mujer, desesperada por la situación, se suicida. Puede tener dos variantes, que no sea un fraile, que sea alguien del lugar, normalmente es un pastor, alguien del pueblo, que se enamora de la dama abandonada y muere exactamente igual cuando el caballero vuelve de las cruzadas, de la guerra de turno. Y también hay una diferencia en cómo muere ella. Puede morir o bien porque se suicida, que es este caso, o bien porque la mata a su marido de odio y venganza, o, atención, se vincula en algunos casos también en España a las cacerías infernales. Es decir, a las cacerías con perros de caza para perseguirla en el bosque, acompañada o bien solo o acompañada de su grupo de caballeros. Es interesante porque combina los dos elementos, combina el clásico cuento de caballeros y princesas con el elemento de fantasmal, pero fantasmas de verdad. O sea, aquí los fantasmas tienen cierta actividad propia, como he dicho, pasean por las habitaciones. Además, era más interesante para los dueños de castillo que no aparecieran en una típica habitación, porque normalmente los dueños de castillo suelen elegir. Aquí al lado hay un hotel que se llama Puerta Bisagra, en el que hemos estado, algunos estamos aquí presentes, que tiene fantasma en una habitación. Entonces lo guardan, no, esa no se la damos porque tiene fantasma. Bueno, pues en este caso es al revés, el fantasma se mueve, con lo cual puede aparecer en cualquier parte, y entonces es mucho más interesante para los dueños cuando alquilan la habitación. Tenga cuidado, si oye ruidos raros, que es que hay fantasmas. Te da un montón de información sobre la leyenda, y de esa manera la leyenda se mantiene viva porque la has convertido en parte del folclore moderno, sin necesidad de adaptarla a los tiempos actuales. Montalbán, este tiene que salir. Este es de la categoría de templarios. Los templarios son de una subcategoría de la Edad Media monumentalmente grande. Hay templarios en todos lados, y si no los hay, los fabrican. Entonces, Montalbán une templarios y tesoros, y además encima con todas las variedades de tesoros del mundo. ¿Por qué? ¿Qué tesoro oculta Montalbán? Y hay que decir, el tesoro godo que quedó oculto en Santa María de Melque, por poner ejemplo. O no, es un tesoro de las que se escondió durante la desamortización de Mendizábal. O, tercera versión, no, es que en realidad los templarios, cuando Jacques de Molay es ejecutado, esconden el tesoro en una de las torres o en una de las grutas que están debajo del castillo de Montalbán. Es un castillo de llanura
y, como es bien conocido, es poco probable que los templarios a su marcha escondieran el tesoro porque no era de ellos, pero bueno, da igual. Todo esto luego se adapta ligeramente para que sea más interesante la leyenda. Las leyendas de tesoros, que son la leyenda básica, hasta que empezó a interesar en España el añadido de los fantasmas, la leyenda básica eran los tesoros. Prácticamente toda peña, gruta, cueva, castillo o posición fortificada española tiene una leyenda de tesoro. Y esa leyenda de tesoros ha sufrido una curiosa evolución. En las leyendas medievales las guardan los mouros, en Galicia. En las leyendas modernas, los franceses. Y en las más modernas, los carlistas. Entonces, y te lo dicen con toda naturalidad, es que hay un tesoro de los carlistas, o es que hay un tesoro de los franceses, o hay un tesoro de los moros. Entonces, han convivido en el tiempo. Montalbán tiene un tesoro templario, que es una variante de lo de los moros, porque se supone de la misma época. Por ejemplo, donde yo hago mi cerveza, en Torquemada, en las grutas, hay una leyenda de tesoros de los franceses. Y en uno de los que vamos a ver luego, hay una leyenda de tesoros de los carlistas. Es decir, pero básicamente el concepto es el mismo. En realidad, lo que ocultan son leyendas de gnomos excavadores, leyendas de enanos mineros o herreros, más bien enanos, de enanos mineros o herreros que guardan tesoros en las profundidades de la tierra. La variante de los tesoros, aunque pueda parecer una tontería, es una de las causas fundamentales de saqueo y destrucción del patrimonio histórico arqueológico en España. Durante algunos periodos, especialmente en el siglo XIX, los hicieron polvo, buscando leyendas o trazas de posibles tesoros. Y bueno, porque ya existía la Guardia Civil, porque llegaron a utilizar todos los elementos del mundo. Se han caído lienzos enteros por excavaciones, por minas. Es decir, de verdad que el problema de la búsqueda de tesoros, que sabéis que sigue siendo, aunque con otros medios, un problema en la arqueología, en el caso de la búsqueda de tesoros, sobre todo en algunas zonas de España, en el XIX fue intensísimo. Porque además el problema curioso es que hubo quien tuvo éxito, que había tesoros de verdad, y que por lo tanto la leyenda tenía una parte real. Entonces, eso motivó que se intentara muchas veces hacerlo, y en otras ocasiones el tesoro encontrado fue lo suficientemente importante años después, no en el momento, como para que mereciera la pena acabar. Por ejemplo, aquí al lado en Guarrazar, cuando se encuentra el tesoro visigodo, el tesoro visigodo de Guarrazar no tiene ninguna importancia aparentemente en la época, de hecho lo venden a Francia, bueno, pero a partir de que su recuperación en los años 20 y de la aparición en el año 26 del editor de Don Jimeno, vuelve de nuevo la idea de que existen tesoros enterrados cuya memoria se ha perdido, pero que puede pasar de alguna manera a través de la tradición a las leyendas, de la misma manera que, por ejemplo, pasan las vírgenes enterradas en los lienzos de los castillos, exactamente igual. Sigüenza. Sigüenza es un caso interesante, no porque tenga espectros, caballeros y princesas, sino porque es el primero de los que cito que es un lugar secreto. Hoy es un parador de turismo, pero Sigüenza fue durante muchísimos años uno de los centros de poder de algunas de las órdenes más raras que ha tenido Castilla, como por ejemplo la Orden de la Escama. Entonces, realmente la existencia de los castillos como centros de poder secreto, podríamos hablar, por ejemplo, los hay muy conocidos. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, en cierto modo lo fue durante un tiempo el de Peñafiel, o de los castillos templarios. Algunos de ellos están vinculados siempre a leyendas de, por ejemplo, Ponferrada, a leyendas de lugares secretos, lugares donde los propietarios hacían algo más que utilizar el castillo como un elemento de defensa, sino que lo utilizaban como un lugar cerrado al que nadie podía entrar, porque allí se producía algún tipo de rito o de acto de iniciación o de poder que tenía que estar vedado no solamente a la gente del lugar, sino también a los poderes políticos del lugar, es decir, al rey o a los representantes del monarca. Esto es interesante porque es uno de los elementos clásicos de alimentación de la leyenda. Si se acuerdan, por ejemplo, en las leyendas del siglo XIX, como por ejemplo el Monte de las Ánimas, donde los templarios son los malos, los templarios en el Monte de las Ánimas actúan a espaldas de los caballeros que siguen al rey de Castilla. Es decir, se trata siempre de que el dueño del castillo esté haciendo algún tipo de actividad oculta. Es decir, algo que no forma parte de lo que por la gente es conocido. España no tiene una gran tradición de sociedades secretas, o no la tiene hasta los siglos recientes, XIX-XX. No lo tiene en gran medida porque en España la Inquisición era extremadamente poderosa, y porque en España el simplemente insinuar que eres de una orden secreta te llevaba a un problema bastante gordo. Los países de las órdenes secretas en Europa claramente son Francia e Inglaterra, pero es que es verdad, además, incluso Italia. Pero en el caso español, todo lo que está vinculado a algún tipo de lugar secreto de poder está vinculado a algún tipo de lugar secreto de poder vinculado al monarca, al rey. Es decir, algo que estaba relacionado con el entorno del poder, pero que permaneció oculta a la mayor parte de la población.
En el caso de Sigüenza se ha cultivado especialmente porque al ser un parador de turismo le interesa, en este caso al Estado, que es el propietario, y porque además el castillo se conserva muy bien. Entonces, además es uno de los castillos que tiene una enorme documentación sobre su construcción, estructura, origen, propietarios y dueños, lo cual evita, y eso está muy bien, que se metan, por decir una manera de clavo, pues extrañas historias que puedan confundir o que puedan alterar lo que sería el transcurso normal de la leyenda. Riba de Santiuste. Es un castillo roquero que tiene fantasmas, pero yo le he traído aquí porque este forma parte de los lugares secretos moderno, actual. Cuando digo actual me refiero a 20-30 años hacia atrás. Actualmente está cada vez en peor estado. Este sí que ha sido objeto de investigaciones muy modernas por parte de parapsicólogos y especialistas en misterio, debido precisamente al problema de sus fantasmas, o de la fantasma en este caso que aparece aquí. Realmente es un lugar donde dicen los especialistas en misterio que es de los lugares de España que merece la pena investigar, pero yo le he traído más bien porque para mí es interesante Riba de Santiuste porque forma parte de las leyendas muy modernas. O sea, dicho claramente, Riba de Santiuste sería un sitio más de investigación para gente como por ejemplo Pérez Avellán, que es un criminólogo, que por ejemplo para gente como Jesús o como yo que investigamos folclore y leyendas, porque entra dentro de la fenomenología moderna. Desde 1973 el propietario de Nueva Acrópolis, que también fue propietario o es también propietario de un castillo fascinante que es el de Galve de Sorbe en Guadalajara y de otro más que ahora mismo no me acuerdo dónde está, lo entregó al uso de la secta Nueva Acrópolis. Al igual que otro castillo valenciano relativamente próximo en distancia, que fue denunciado en los años 80 por pertenecer a una secta neonazi de origen austriaco que se había establecido en Alemania y que venía de Alemania y que lo había comprado en los años 80, son castillos utilizados como lugares protegidos y como lugares secretos, ambas cosas. No quiere decir que ninguno de estos dos casos fueran sectas milenaristas, de luego la Nueva Acrópolis no lo es, aunque tiene algún indicio que puede indicar que sí, pues de luego la otra secta lo era, Orden Nuevo. Entonces es interesante porque en ambos casos serían sectas orientadas a lo que los americanos llaman supervivencialismo, es decir, quien tiene que sobrevivir a un posible cataclismo en el futuro. Esta asunción moderna de la leyenda por parte incluso del que compra el castillo es realmente fascinante, porque aunque no es el caso español, aunque yo sí conozco un caso, es decir, no es el caso español, al menos en denuncia, o por lo menos no lo es en los últimos 10 años, a principios del siglo XXI sí lo fue, los castillos aislados en manos de propietarios que no dejan verlos, y esto es interesante porque la normativa española obliga por lo menos a que los castillos declarados como patrimonio nacional tengan que ser visitados o puedan estar abiertos al público, cosa que me parece obviamente lógico. Entonces, en este sentido, el castillo es un mal sitio para alguien que quiera ocultarse la vista pública o que tiene que enseñarlo. Voy a poner un ejemplo aquí cercano. Guadamur es propiedad privada, pero Guadamur es obligatorio enseñarlo. Es verdad que no es obligatorio enseñarlo todo. Entonces, hay un caso muy interesante, por lo menos en Francia, que a mí me llamó mucha atención, y es que sobre un castillo en la zona de Roquemadura, muy cerca de la zona de Arles, había una leyenda, era propiedad de una especie de secta francesa, franco-alemana, y era muy divertido porque lo enseñaban. Con lo cual la leyenda lo que había intentado, la leyenda que había nacido alrededor es que no enseñaban lo que había debajo en las grutas de la montaña. Entonces, bueno, tú siempre puedes crear un añadido sobre algo que tú consideras que es misterioso. La cuestión es cómo consideras que es misterioso, antes o después. Ese es el elemento esencial. Es decir, ¿cuál es el punto de partida? Es decir, ¿qué es lo que hace que un castillo sea un lugar misterioso? ¿Que existe una leyenda y sobre él hay actividades que lo refuerzan? ¿O que para tú crear interés en el castillo creas una leyenda o refuerzas una historia escrita en la cual acabas siendo mencionado? Bueno, pues en España el caso habitual es el segundo. Y además es interesante porque está muy de moda. Tú tienes un pequeño castillito, una torre defensiva, con dinero público, es lo habitual, o bueno, alguna vez hay algún mecenas que se aventura a hacerlo, lo compras y lo restauras. Una vez que lo restauras, lo enseñas al público. Y entonces tú sabes, porque empiezas a investigar, que algún tipo de leyenda tiene que haber sobre el castillo. Les voy a contar dos anécdotas en este sentido, que sería cómo nace, que es lo que quiero contar para acabar, para que luego podamos hablar entre todos, cómo nace una leyenda de un castillo. Hay un castillo en Valladolid, en Palencia, realmente en la provincia de Palencia, que lo compró el dueño de una muy conocida fábrica de galletas, bueno, después tiene el nombre, Fontaneda, gran fábrica de galletas que actualmente está en manos de una corporación multinacional norteamericana que es Nabisco Brands. Bueno, pues compró un castillo y lo restauró entero.
entero, pero es una restauración fantástica. Y el castillo se enseña una vez al mes. Pero el dueño que lo compró, no por beneficio ni por interés económico, no lo ha convertido en un hotel, ni en un parador, ni ha hecho con él nada que le dé dinero, se las ha arreglado para convertir lo que era su capricho, que era tener ese castillo, en un foco de leyenda donde no había una leyenda. Entonces, primero de todo, ¿cuál es el primer paso? Tienes que convencer a la gente del pueblo que ese castillo tiene una leyenda. Y dice, bueno, si los del pueblo saben que no, te encargas. Entonces, se trata de buscar a alguien que haga una investigación sobre el castillo y descubra algo. Entonces, claro, descubres algo, pero ese castillo tiene 400, 500 años, tarde o temprano algo sale. Entonces, eso que sale lo conviertes en una leyenda. Lo que hizo es que contrató, pero es en serio, a un historiador que hizo un estudio fantástico sobre el castillo antes de proceder a la restauración, y entre los propietarios, los dueños, encontraron, bueno, una chica, había sido asesinada en el siglo XVI, perfecto, ya tienes el fantasma, ya tienes la chica. Ahora, a partir de ahí, hay que reconstruirlo acorde a como el dueño quería hacerlo. Pero ¿cómo conviertes eso en un lugar absolutamente mágico? Bueno, pues él llevó su colección privada. Es la mejor colección privada de juguetes antiguos del mundo. El sitio, solo la colección de muñecas de porcelana te pone los pelos de punta. Entonces, lo ha abordado, ha creado una leyenda moderna en solamente 20 años sobre un castillo en el que no pasaba nada. O el castillo da miedo hasta cuando lo ves iluminado. A todo el que pasa por allí. Entonces, bueno, eso es como se fabrica una leyenda moderna de un castillo. Lo curioso es que, y además esto yo lo he hecho con gente que algunos que están aquí conocen, hicimos una prueba que era preguntar a la gente del lugar desde cuándo existía la leyenda. Todos dan por hecho que era de tiempo inmemorial. Pero todo el mundo. O sea, si lo sometes a una tortura china, te dicen que es de tiempo inmemorial, que ya su bisabuelo hablaba de ello. No, su bisabuelo sabía ni que existía el castillo. Probablemente. Entonces, esto es muy interesante porque demuestra que las leyendas se construyen como cualquier elemento y se construyen ahora. No forman parte de un mundo legendario ni la Edad Media, se hacen actualmente. Sobre un castillo vecino, un castillo vecino que también es propiedad privada, hay una anécdota todavía mejor. Y es que ese castillo que era privado, el propietario llegó a un acuerdo con el ayuntamiento del pueblo para promocionarlo, para que el pueblo lo promocionara. Y el ayuntamiento, a cambio de poder utilizarlo en las fiestas patronales, bueno, y determinados tipos de utilidades, le pidió al grupo de gente con la que estaba yo que hicieran un trabajo, pues destacando las características del castillo, tal. Pues el alcalde se reunió con todos ellos y dijo, bueno, lo primero de todo, yo lo que necesito para que esto funcione es hacer un buen diseño histórico del castillo. Quiero que me lo dibujen como era, pues está destruido, pues no hay problema. Nos pondremos a ello, pero va a ser difícil, bueno, porque está en ruinas, hombre, en ruinas, ¿qué más da que está en ruinas? Es decir, alguna forma ustedes podrán saber cómo era esto, y dice, bueno, que repetimos, que es muy complicado, que está en ruinas. Dice, y además, claro, es una cosa del siglo XVII, cuando queda en ruinas, lo tenemos difícil. Y dice, hombre, siglo XVII, alguna fotografía habrá. Entonces, cuando ya el alcalde te dice eso, pues no te rindes. Y bueno, pues ahí entra la fantasía. Al final hay que hacer lo que quiera el alcalde. Le han hecho una reconstrucción espectacular, como este. Y con esto acabo. Por favor, tecleen Castillo de Guevara en internet. De verdad. Vean esa ruina cochambrosa que se ve ahí. Porque es el castillo donde ocurrió lo que les estoy contando. El problema es que este castillo es vasco. Y los vascos no tienen límite en su imaginación cuando alguien tiene que mostrar la vasquidad de un lugar. El montaje que tienen de cómo era el castillo de Guevara es que dices, ostras, el castillo de Disney de la princesa, pues no, es el de Guevara. Guevara para mí es un castillo especialmente interesante por dos motivos. Fue el último bastión del País Vasco en caer en manos de los liberales por la guerra carlista. Aguantó 18 días de sitio después de la rendición de Maroto, del pacto de Maroto. Entonces, la unidad que lo defendía, que no se enteró bien de la noticia, se negó a rendirse. Y cuando dijeron que se había rendido, que la guerra había acabado, entonces debían de tener una alcaceja y la boina bien enroscada y dijeron que ahí no salían. Entonces lo demolieron, claro, no quedó nada. No quedó nada, pero no hay fantasmas de los defensores. Lo que hay es duendes. Porque Castillo de Guevara oculta una de las puertas de España a otro mundo. Lo que no he encontrado es dónde. La estatua de piedras caídas, pero en alguna parte se supone que el duende, porque hay un duende guía, que es el que domina el lugar, y bueno, pues el duende conoce la entrada al mundo de las hadas en el Castillo de Guevara. Y de verdad, aunque está completamente en ruinas, tecleen Castillo de Guevara y alucinen la reconstrucción que le han hecho, porque es realmente espectacular. Y con esto, que yo creo que es una rápida visión de cómo los castillos se vinculan a los misterios, a las leyendas, y cómo las leyendas siguen vivas, pues yo creo que lo mejor es que me hagan alguna pregunta antes de pasar a la siguiente ponencia.
Muy controlado. A ver, preguntas. Oye, Carlos, a mí me ha encantado, ¿eh? Gracias, luego te pago, tranquila. Me ha encantado. De verdad, me ha gustado. Lo que hace la gente por cerveza, han visto. De verdad lo digo. Pero mira, se me ocurren dos cosas. Mientras estabas hablando, me ha venido a la cabeza un libro publicado recientemente, a lo mejor lo has oído, de Martín Almagro Gorbea, donde él se dedica a rastrear leyendas tradicionales españolas y ver cómo detrás de ellas hay pervivencias de la cultura prerromana. Él es un experto en el mundo celta y sobre historias de castillos, de duendes, incluso también a través del romancero medieval, él va destilando elementos del mundo prerromano. Y al mismo tiempo, de manera anexa, hace una interesante reflexión de cómo se construyen las leyendas. Entonces, mientras ibas hablando, que a lo mejor más que una pregunta es una reflexión mía, yo decía, vaya, por un lado, Carlos está diciendo cosas de cómo, bueno, pues el saber popular va trasladando sus miedos a un castillo e indagando en esos miedos puedes conocer concepciones del mundo de época medieval, pero al mismo tiempo resulta que nos estamos inventando leyendas a día de hoy alrededor de espacios de este tipo. Leyendas que también parece que reflejan nuestra propia concepción del mundo. Y de una manera muy simpática has insistido en cómo se quiere hacer negocio siempre que se puede, ¿no? Alrededor del duende o del fantasma del castillo, cosa que también es legítima. En ese sentido, la verdad es que, bueno, simplemente darte la enhorabuena y yo creo que esto tendría que escribir algún artículo o preparar algo, ¿no? Porque me parece... Mira, mira curioso, de lo que has citado, el castillo que he sacado antes, el de Ribes Elices, tiene una historia legendaria que se han construido. Mira, tenemos aquí a Daniel. Ellos dicen, si lo tecleáis en la información que esté sobre el castillo en cualquier lado, dirán que viene el nombre de Ribanissalet, que es una antigua fortificación goda de la frontera, bueno, de la línea que abría al valle del Tajo. No es verdad, realmente no es verdad. Es posible que una torre romana o poco y una torre goda es posible que hubiera, pero todo lo demás es una reconstrucción. Pero como se basa en elementos que sí son reales, si es posible que Alarcón, por ejemplo, que tiene una leyenda muy bonita, hay quien dice que el nombre viene de Alarico, yo lo dudo. Pero es probable que fuera una torre defensiva goda, casi seguro que sí. Entonces, tú lo que haces es que vas uniendo cosas. En lo del interés, el interés ha existido siempre. Voy a poner un antiguo y uno moderno. Caso moderno, el castillo que habéis visto de la Coracera, al dueño, que era un tipo muy friki, le interesaba parecer friki, porque primero le daba un lustre en el pueblo que molaba un montón. Y luego además, todo el mundo estaba acojonado, cada vez que salía con sus perros y con su león y lo oían rugir por las noches, bueno, no dormía nadie del miedo que tenían al dueño del castillo de la Coracera, que encima salía a caballo con la fusta. Estaba provocado, dice, por un interés económico, no, por todo lo contrario, para que nadie se acercara, o sea, para que dejaran en paz. Al revés, hay casos en los cuales se ha estimulado la leyenda del castillo para eso, para ganar pasta. Pero es que en la Edad Media ocurría lo mismo, los dos factores. Tú puedes utilizar el castillo para dar miedo a la población, cuidado que viene el conde y es peligroso. O al revés, mira, el conde te protegerá si viene un ataque enemigo, entonces hay que llevarse bien con él. Cualquiera de los elementos valía. Estando con, bueno, muchos los conocéis, con el equipo de Glifos Arbotante, que creo que más parte sabéis quiénes son, estábamos en un castillo en la antigua frontera entre Castilla y León, que fue el único castillo que no cayó en manos de Alfonso IX de León cuando, aprovechando el desastre de Arcos, ataca la frontera castellana. Ese castillo está en Valladolid. Había un buen día despejado. Sin prismáticos, se veía los picos de Europa. Sin prismáticos, 300 kilómetros al norte. Es espectacular. La torre es 20 metros más baja que como era en el siglo XIV, porque la demolieron. 20 metros más baja, aún así siendo la torre mayor de Castillo que hay en Castilla. Ves perfectamente Guardo en los contrafuertes de los picos de Europa. Es decir, o sea, ves perfectamente un ejército que se te aproxime con 3 días de antelación. No lo pudieran tomar los leoneses. Fue el único castillo fronterizo que aguanta. Bueno, pues ese castillo aguanta porque el noble que lo llevaba tenía un maravilloso trato con la población. Era de estos, bueno, un tío raro, era humanitario. No se tiraba a las tías, no le saqueaba, no le robaba el ganado si necesitaba comer. Entonces, los trataba bien. Entonces, cuando se produjo el ataque leonés, lo utilizó como refugio. Entonces, consiguió concentrar a prácticamente 3/4 partes de toda la población que había en la zona. El resto no los defendió nadie. Digo, que les dé. En cambio, él lo hizo. Entonces, bueno, pues este es un caso contrario. Es propaganda, pero en versión siglo XIII, en este caso. Entonces, se puede utilizar siempre. Y las leyendas, el problema de las leyendas es que las leyendas nunca se mueren, siempre están vivas. Las leyendas se construyen y se reciclan y continúan.
Y en tanto el lugar físico exista, pues la leyenda continúa. A mí siempre me ha llamado la atención que en este Ken Guevara la leyenda siga siendo de duendes, lo normal es que fuera de carlistas, que es como llaman en algunas zonas de Navarra y el País Vasco a los duendes, que guardan tesoros, solo a esos. Mientras hago la ruta para la siguiente pregunta, ahora que se estabas mencionando lo del castillo de Coracera, me he recordado, bueno, me imagino que era algo de tipo que no va a ser ahí. Actualmente se ha convertido en un centro de interpretación de vino y museo del vino. Como el de Peñafiel, anda, qué bien. Se ha convertido, bueno, y están intentando hacer negocio. Sí, es que en el San Martín de Vallinglesia lo intentaron y sé que no sale bien. Bueno, Carlos, enhorabuena por esta ponencia fantástica. Me entra muy bien, cosa que a veces me cuesta más enterarme de lo que dices, porque hablas muy deprisa y esta ha sido fantástica, la primera. Sobre eso, tengo una pregunta quizás un poco doble. Por la propia idiosincrasia que tenemos los españoles y nuestras leyendas y nuestro folclore, ¿son las mismas leyendas de los castillos en España? ¿Qué similitudes guardan con otros países, por ejemplo, como Francia o como Alemania? ¿Y qué diferencias hay incluso con ellos? ¿Nosotros hacemos más uso de esas leyendas o hacen más uso ellos? ¿En qué nos parecemos y en qué nos separamos? Son idénticas, son las mismas. Las leyendas de Europa Occidental son todas iguales. Simplemente cambia un poco el factor de importancia según tu estructura zonal. Por ejemplo, las leyendas de sectas ocultas que se mantienen en los castillos son claramente centroeuropeas. Aquí son pequeñas, son escasas. Y sin embargo, obviamente, en Francia, Italia, Alemania no tienen leyendas de la frontera islámica, no hay leyendas de moros, porque no los hubo. Entonces, esa es la diferencia fundamental, pero lo que es el hilo narrativo estructural de la leyenda es exactamente igual. A ver, la mitología de Europa Occidental, me olvido un poco del este de Europa y de los Balcanes, que son otra cosa. Europa Occidental tiene los tres mismos orígenes en su mitología. Prerromana, o sea, básicamente céltica. Un matiz aquí. La mitología ibérica, que hubiera sido muy, muy original si lo hubiéramos conservado, se perdió entera. Pero se perdió porque quedó borrada. Y quedó borrada por el Islam. El Islam lo borra todo donde llega, lo borra, lo elimina todo, lo plancha. Porque el Islam solamente tiene una fijación, un único Dios, un único mundo. Es decir, te da la solución a la vida, pero te borra todo lo demás. O sea, es un desastre cultural cuando llegan. Entonces lo borraron entero. Y lo que ya existe ahora mismo en Andalucía o en Levante es mitología del norte de España trasplantada al sur por la repoblación. Con lo cual, salvo la mitología ibérica, que no sabemos cómo es, y en ese sentido es muy interesante la vasca, porque es la única que ha quedado en Europa Occidental, más o menos diferente a la del resto, son o de tipo céltico, o de tipo germánico, o de tipo latino. Lo único que cambia es el porcentaje. Por ejemplo, obviamente en Alemania hay mucho germánico, muy poco céltico, muy poco latino. En Francia están más o menos equilibrados a las tres partes. España tiene bastante latino, bastante céltico, algo germánico. Entonces, cambiando el porcentaje, son idénticas y las historias son iguales y pasa lo mismo. Y como decía antes Gonzalo, es que es cierto, es que en el fondo existe una base prerromana que es la que arrastra todo. Pues esa base prerromana puede ser ligeramente contaminada, pero muy ligeramente en los siglos siguientes. Pero básicamente no se mueve de ahí. Es lo mismo, simplemente cambia el volumen. O sea, te vas a Francia o a Holanda y ves la misma historia. Vamos con una última pregunta. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿El nivel de destrucción del castillo influye en la leyenda? Me explico. Si en el castillo prácticamente no queda, ¿la leyenda revive o es, ya que no... La leyenda desciende del mismo tamaño que las piedras que forman el castillo. Claro, ya que hay que ser... Cuanto más grande la leyenda. Pero la has clavado, o sea, literalmente. Si según van perdiendo piedras, va bajando la leyenda hasta desaparece cuando desaparece el castillo. Si se ahora una nueva excavación descubriera en los restos del castillo que no hay registro... no habría leyenda. No, nadie lo recordaría. Por cierto, un detalle muy interesante. Los super grandes castillos tampoco tienen leyendas. Porque todo el mundo ha conocido su uso siempre. Fijaros, la Orden Teutónica, la gran captora de leyendas, nunca tuvo leyendas sobre Marienburg. De la misma manera que en España no hay grandes leyendas sobre el Alcázar de Segovia. Es decir, porque todo el mundo ha conocido su uso siempre. Entonces, la leyenda necesita un poco de misterio siempre. Hombre, si la leyenda existía y estaba simplemente dañado, la leyenda ha permanecido y lo que se hace es, como en Pedraza, simplemente la alimentas como si fuera una maquinaria industrial para que la leyenda vaya creciendo. Hola, bueno, me ha encantado la exposición que has hecho, la anterior me ha resultado muy
veces lo que una comunidad es autónomas, ahora se veía para muchas cosas o poca cosa, pero otras cosas debido para el patrimonio, sacar el patrimonio y a raíz de eso con muchos castillos y muchas cosas. Si esto lo limita con una leyenda, oye, pues están restaurando castillos y al fin y al cabo es un patrimonio de España que sea por los duendes, o sea por los, lo que sea, aquí no se va y deberíamos... Totalmente de acuerdo. De acuerdo, sí. Hay 2000 castillos que, cuando de cara a nuestra propia historia, pues está muy bien que se Mira, además viene bien, y te lo pongo como ejemplo, porque hace poco ha salido a subasta. Hay dos castillos realmente espectaculares ahora mismo en venta en España, y uno de ellos estaban tan desesperados que lo han sacado a subasta hace unos meses por 2.300.000 euros. 2.300.000 euros es mucho menos que vale un cigarral de los que hay aquí. Ha quedado desierto, ¿eh? No se vende. ¿Cuál? No es Maqueda, ha sido en el País Vasco. Entonces, es un castillo que, te lo digo en serio, que saldría perfectamente en Juego de Tronos. O sea, es espectacular. Y ahora mismo en Ávila, pero en Ávila digo 80 kilómetros de Madrid, está en venta el castillo del Burguillo, que es un castillo restaurado, construido en el medio de un lago. Entonces, y que se puede vivir perfectamente en él. Y no se vende. Y está en venta, me parece que en 2 millones de euros. No se vende, no hay manera. No hay manera. Es decir, a España le queda mucho todavía en ese sentido. Le queda mucho porque, primero, el país no tiene dinero. Segundo, el nivel cultural, y lo siento decirlo, sigue siendo muy bajo. Y el nivel cultural por historia más bajo que el nivel cultural. Aún así hemos mejorado tanto en los últimos 30 años, hemos mejorado tanto, que yo creo que en el futuro, según las cosas vayan mejorando, seguirá cuidándose más, sobre todo porque, aunque solo sea por el punto de vista que has citado, el económico o el cultural o el de interés identitario, hay gente que se ha dado cuenta que tiene ahí un patrimonio importante. Por ejemplo, Guevara, a pesar de como lo veis, en torno a este castillo hay un trabajo documental de investigación enorme, monumental, gigantesco, con muchísimo dinero invertido, porque es interesante. Porque la historia que oculta está muy bien. Entonces, realmente, cuando estás encima de una zona como esta, es una zona muy rica, está la de Vitoria, donde de verdad, además, las instituciones apoyan y las propias asociaciones culturales privadas ponen interés y dinero, pues se consigue de todo. Sobre Guevara hay absolutamente de todo. Entonces, el paso siguiente es reconstruirlos enteros. Eso se hace cada vez menos. Actualmente, reconstruir un castillo tienes que tener una idea muy clara de para qué lo vas a hacer. Porque si no, el dineral que se invierte es enorme. Por ejemplo, en España, la Asociación de Propietarios Privados de Castillos, que el dueño es dueño de varios, porque es un tipo que está enamorado de ellos, y David le conoce, veo, a nosotros, por unos inversores hace tiempo, nos dijo que no había ningún problema, que él se encargaba, te ayudaba a amueblarlo y todo, o sea, no había ningún problema. Ellos lo que quieren es que los castillos se mantengan. Pero eso, que por ejemplo en Inglaterra, Francia o Alemania tiene una gran tradición, en España está empezando. Hemos empezado hace 15 o 20 años. La ventaja que tenemos es que nuestro patrimonio es mucho más grande en número. Quizás no en calidad, pero los castillos españoles son muchos y además bastante sólidos, porque eran posiciones defensivas de verdad. En Alemania o en Francia o en Inglaterra se convierte rápidamente en palacios, pero aquí no, aquí se usaron como elementos defensivos hasta el siglo XV, y eso es muy importante. Nada, no hay manera, es muy difícil. Es muy difícil. Está más en un sitio que dice, bueno, está cerca, sí, pero normalmente la gente que compra un castillo necesita que tenga algún elemento económico interesante en la proximidad. Yo he llevado eso hace años y siempre te pillan lo mismo. Que estuviera bien comunicado, a no más de 2 horas de un aeropuerto importante, a no más de 1 hora y pico de un aeropuerto de consideración, que tuviera unas buenas vías de comunicación y que encima tuviera algo en el entorno que facilitara una actividad económica de algún tipo. Entonces, claro, es muy difícil. Pero si ves dónde está Maqueda colocado, frente a los castillos que existen en la zona, por ejemplo, que está al este de Madrid, en Guadalajara, hay unos castillos espectaculares. Bueno, lo que pasa es que el de Maqueda, pues, no sirve para hacer un Disneyland Maqueda. Exacto. Entonces, No va la imagen. bueno, muchas gracias, Carlos. Vale, para.